El sol se alzó imponente sobre el desierto cuando las risas resonaban en todo el zoco. En el centro de la plaza, entre alfombras, jarras y especias, una joven con un velo blanco era exhibida como si fuera una mercancía. Alía, hija del comerciante Malik ibn Farah, el hombre que una vez tuvo oro, pero que ahora solo tenía deudas. Miradas curiosas y crueles la rodeaban como afiladas cuchillas. «Esa es la chica a la que rechazaron 2 veces», murmuraron. «Dan, ni siquiera los ciegos lo quieren. ¿Y tú? ¿Desde qué ciudad escuchas esta historia hoy? Escribe en los comentarios. Quiero saber hasta dónde llevará el viento del desierto la voz de Alia». Las palabras ardían más que el sol. Pero Alia permaneció inmóvil, con la mirada baja y las manos cruzadas delante del cuerpo. No por sumisión, sino por orgullo. Ella no estaba llorando. La vergüenza que todos esperaban ver no se materializó, y eso irritó aún más a quienes la despreciaban. Los gritos de regateo cesaron cuando el padre, sudoroso y vacilante, entregó un pergamino al comerciante más anciano de la plaza. «Udaella prestará sus servicios en el palacio de Qadir ibn Rashan. El jeque necesita ayuda para el jardín interior. Es todo lo que puedo ofrecer». Un silencio se apoderó del mercado. El nombre Qadir era temido. Decían que el jeque del norte no había vuelto a sonreír desde que perdió a su esposa en un incendio, y que una línea de hierro le cruzaba el rostro, separando al hombre del monstruo. Alía levantó la vista por primera vez, no por miedo al destino que le aguardaba, sino porque una ráfaga de viento levantó el velo, revelando lo que nadie solía notar: los ojos de un verde grisáceo, tan raro como la lluvia en ese desierto. Por un instante todos guardaron silencio, pero entonces una risa burlona resonó en el aire. «Ojos de tormenta, que el jeque se prepare para la desgracia». El padre, avergonzado, la tomó del brazo. «Baja la mirada, Alia. Ya nos has causado suficiente desgracia». Pero ella respondió con voz firme, aunque baja: «La mala suerte no reside en los ojos del que la mira, sino en el corazón de quien la juzga». Estas palabras sencillas e inesperadas resonaron en todo el mercado. Incluso los hombres del desierto, acostumbrados a ver mujeres silenciosas, apartaron la mirada, desconcertados, porque había algo en Alía que ni el polvo ni la humillación podrían borrar. Horas más tarde, cuando el sol se ocultó tras las dunas, una caravana se preparó para partir hacia el norte. Camellos engalanados, telas ondeando al viento y, en medio de ellos, el carruaje que llevaría a Alia al palacio. El padre no se despidió. Simplemente les dio la espalda, como quien entrega algo roto que ya no desea ver. Dentro del vagón, Alia cerró los ojos. Sintió el balanceo de las ruedas y el sonido del desierto llamándolo por su nombre. Y por primera vez se permitió susurrar una oración: «Que me rechacen 1000 veces. Si ese es el precio que debo pagar para encontrar el lugar donde finalmente seré visto». Las estrellas comenzaron a aparecer cuando la caravana cruzó la primera duna. A lo lejos, el palacio de Qadir ibn Rashan brillaba como un espejo de oro perdido entre las arenas. Y el viento trajo una antigua promesa, como si el destino comenzara a despertar. El sonido de las ruedas del carruaje cesó cuando los primeros rayos del alba acariciaron las puertas de Al-Qadir, el palacio más temido y silencioso del desierto. Las murallas se alzaban como montañas de piedra blanca, grabadas con versos antiguos y protegidas por guardias vestidos de negro. El viento traía consigo el aroma de las flores del oasis, pero también el peso del poder. Alía bajó lentamente del carruaje. El suelo de mosaico relucía como si cada piedra hubiera sido bañada en oro líquido. Los guardias la observaban con frialdad. Ninguna mujer entraría allí sin ser invitada, y las criadas enviadas de otros lugares eran vistas como mercancías para el intercambio, no como personas. Uno de ellos, con expresión tosca y voz ronca, habló primero. «¿Eres la hija del comerciante en bancarrota?» Ella asintió. «Dalia ibn Malik». El hombre se rió, escupiendo al suelo. «Dicen que la rechazaron 2 veces antes de venir aquí.
Por suerte para el jeque, quizá necesite a alguien acostumbrada al rechazo. Las risas resonaron entre los soldados. Pero Alia, sin alzar la voz, respondió: el rechazo solo pesa sobre aquellos que creen que necesitan ser aceptados. Por un instante, hasta la risa se apagó, y el viento soplaba entre las banderas doradas, haciéndolas temblar como si la arena misma se hubiera inclinado ante el silencio. Fue entonces cuando una mujer emergió de las sombras de la puerta. Milinia, la administradora del palacio, conocida por su severidad, llevaba una capa oscura y un velo de seda negra que le ocultaba la mitad del rostro. Pero sus ojos eran afilados como cuchillas. Llévenla al patio de los sirvientes. El jeque aún duerme. Y no quiero ningún ruido. Luego se quedó mirando a Alia un segundo más de lo necesario. Aquí dentro no hay lugar para los sueños. Sirves, obedeces y desapareces. Eso es todo. Pero mientras la conducían por el corredor de piedra de color claro, Alia alzó la vista. El techo era alto, decorado con arabescos que reflejaban la luz dorada del amanecer. Y allí, en medio de aquel esplendor que no le pertenecía, sintió que algo nacía. No es esperanza, sino una promesa silenciosa de dignidad. En el patio interior, los demás sirvientes lavaban telas y limpiaban jarras. Cuando vieron a Alia, cuchichearon entre ellas. «Ama es la hija del quebrado. He oído que el jeque lo aceptará como limosna». Alia no respondió. Simplemente se arremangó y comenzó a ayudar, sumergiendo las manos en el agua fría del pozo. Mientras salía el sol, ella trabajaba en silencio, y el resplandor del alba se reflejaba en sus ojos claros, las mismas que la gente consideraba de mala suerte. Horas más tarde, el sonido de cascos y pasos firmes rompió el murmullo de la mañana. Las criadas se alejaron rápidamente. El yo venía. Qadir ibn Rashan cruzó el patio montado en un caballo negro. Su capa azul oscuro ondeaba con el viento, y la luz dorada resaltaba la cicatriz que le cruzaba el rostro, haciéndolo aún más imponente. Ninguna mujer se atrevió a mirarlo directamente a los ojos, ninguna, excepto una. Por un instante, Alia alzó la vista, y los ojos del jeque, acostumbrados a la reverencia y al temor, encontraron la suya. No hubo súplica, no hubo temblor. Mantén la calma. Fue un momento breve, casi invisible, pero bastó para despertar algo en su interior, como un lejano recuerdo de la humanidad. El caballo relinchó y él apartó la mirada, ordenando con frialdad: «¿Quién es ella?». La Gina dio un paso al frente. «Solo un sirviente recién llegado, señor». «Nada de valor». Pero antes de irnos, Qadir volvió a mirar. Y esta vez no dije nada. Cuando las puertas del patio se cerraron tras él, Alia permaneció inmóvil, con las manos aún mojadas, observando el reflejo de la luz en el agua. Ella no lo sabía, pero esa mirada cambió el rumbo de su destino. Al terminar la mañana, los demás sirvientes cuchichearon entre sí. El jeque la vio y no la olvidó. Pero nadie se dio cuenta de que, detrás de los cristales oscuros, Qadir seguía observando el patio. Su mirada se fijó en la mujer de los ojos tormentosos. El jardín interior del palacio era conocido como el Jardín de los Silencios, un lugar frecuentado únicamente por el jeque Qadir. Allí no se tocaba música, ni se permitían risas. Dijeron que era el mismo jardín donde su esposa había sido vista por última vez antes del incendio que le costó la vida. Desde entonces, las flores han crecido, pero nadie los tocó. Aquella mañana, el viento traía un sonido diferente. No era ni canto ni voz. Solo se oía el crujido de un paño al ser escurrido, el suave sonido del agua deslizándose entre los dedos de Alia. La habían enviado a limpiar el mármol de la fuente, sin conocer el significado sagrado de aquel lugar. El sol se filtraba entre las altas palmeras, esparciendo reflejos dorados sobre el agua cristalina, y trabajaba en silencio, con movimientos lentos y gráciles, casi como si estuviera rezando. Fue entonces cuando una sombra cayó sobre la fuente. Ella alzó la vista y lo vio. Qadir ibn Rashan, el señor del palacio. Allí estaba, con su capa oscura ondeando al viento, la mirada fija en ella.
La luz del crepúsculo se filtraba a través del fino velo que cubría el rostro de Alia, revelando solo un rastro de su piel dorada y el brillo de sus ojos, ojos que, por alguna razón, el jeque no podía ignorar. ¿Quién te ha permitido estar aquí? Su voz era firme, baja, pero había algo contenido en ella, casi como si el sonido le pesara en la garganta. Alia se puso de pie, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto. «Me envió el administrador, señor. Dijeron que el mármol necesitaba algunos cuidados». Kadir se acercó. Sus pasos resonaron en el mármol y, por un instante, el aroma del aceite de sándalo que llevaba la envolvió. «Nadie limpia este lugar. Este jardín es mío». El tono era seco, pero los ojos decían otra cosa. Vagaban entre su rostro y el reflejo en el agua, como si buscaran algo que él mismo hubiera perdido. «Discúlpame, señor», dijo Alia sin retractarse. «No lo sabía. Solo pensé que tal vez las flores estarían más bonitas si alguien las cuidara». La respuesta lo dejó perplejo. Pocas personas en el palacio se atrevían a hablar sin temblar, y ninguno de ellos habló de belleza en presencia de Kadir. «¿Belleza?», repitió con un tono casi amargo. «La belleza es lo que causa dolor». Alia lo miró fijamente, y por un momento el mundo se detuvo. El viento amainó, las hojas no se movieron, y ella respondió con calma: «El dolor solo permanece cuando olvidamos por qué amamos». La frase le impactó como una flecha. Tras la frialdad, un destello de humanidad cruzó los ojos del jeque, algo que ni él mismo comprendía. La Jinnah, observando desde la distancia, entrecerró los ojos. Ese sirviente se estaba pasando de la raya, y la idea de que el jeque pudiera volver a mirar a una mujer la llenó de un veneno silencioso. «Vuelve a tu trabajo», dijo Kadir, dándose la vuelta bruscamente. Pero mientras se alejaba, siguió mirando por encima del hombro. Había regresado a la fuente, inclinándose sobre el agua, y el reflejo mostraba un rostro sereno, sin arrogancia, sin miedo. Cuando desapareció por el pasillo de los arcos dorados, el corazón de Alia latía con fuerza, no de miedo, sino porque por primera vez alguien la había mirado como si realmente existiera. Y al otro lado de las columnas, Kadir se detuvo un instante cerrando los ojos. En su mente, su voz resonaba: «El dolor solo permanece cuando olvidamos por qué amamos». Se tocó la cicatriz de la cara, como si aquel toque invisible de las palabras hubiera reavivado algo que creía muerto. Pero el desierto siempre guarda sus misterios, y mientras el sol se ponía, la Jinnah ya estaba planeando su próximo movimiento. Si el jeque había vuelto a mirar a alguien, entonces esa mujer debía desaparecer. Esa noche, el palacio pareció respirar más despacio. El viento se colaba entre los pasillos de piedra, haciendo parpadear las lámparas, como si la llama misma temiera el silencio. No muy alto desde la torre oriental, la Jinnah observaba el patio con los ojos brillantes de resentimiento. Desde la primera mirada entre el jeque y el nuevo sirviente, sintió que el equilibrio del palacio se tambaleaba. Durante años, ella había sido la guardiana del dolor de Kadir, la que velaba por su soledad, asegurándose de que ninguna mujer se atreviera a cruzar los muros de su corazón. Pero ahora, un simple sirviente lo amenazaba todo. La Jinnah apretó el puño contra el parapeto. Ella no pertenece aquí, y no se va a quedar. Mientras tanto, en el patio inferior, Alia seguía trabajando. Cayó la noche sobre el desierto, y las estrellas se reflejaron en la superficie del manantial que ella estaba limpiando por segunda vez. Era como si el trabajo fuera un refugio, y el sonido del agua una forma de oración. Pero lo que ella no sabía era que alguien la observaba desde las sombras. Kadir, sin escolta, caminaba lentamente por el jardín, atraído por una fuerza que no comprendía. La luz de las antorchas doradas dibujaba suaves líneas en su rostro, una mezcla de dureza y melancolía. «¿Sigues aquí?». Su voz rasgó el aire, ronca, pero sin la frialdad de antes. Alia se puso de pie, con el velo ondeando al viento. «El agua no duerme, señor. Y el mármol tampoco debería».
esbozó una sonrisa casi imperceptible. Hacía tanto tiempo que sus labios no se curvaban de esa manera, que incluso el gesto le parecía extraño. «Nadie me habla así», dijo Kadir, en un tono que mezclaba curiosidad y advertencia. «Quizás nadie te escucha como debería», respondió ella sencillamente. El silencio que siguió fue intenso. Se acercó lentamente, hasta que el reflejo de ambos se fundió en el agua. El jeque la observó, no con deseo, sino con reconocimiento. Como si, por algún motivo, esa mujer le recordara algo que intentaba olvidar, la vida antes del dolor. Bajó la mirada y añadió: «Si me permite, señor, sus flores están marchitando. Las raíces necesitan agua, no sombra». Él apartó la mirada, pero sus palabras permanecieron en su mente. Sencillo, directo, verdadero. Si quieres apoyar este canal y ver más historias emocionantes como la de Alia, el botón valió totalmente la pena, está justo debajo del vídeo. Tu gesto ayuda a mantener vivas todas las historias que conmueven el alma, como esta en las arenas del desierto. En los días siguientes, el jeque comenzó a bajar al jardín con más frecuencia, siempre en silencio, siempre a la misma hora. Y sin haberlo pedido nunca, permitió que Alia se quedara allí. A veces hablaba, otras veces simplemente regaba las flores. Pero, sin darse cuenta, el sonido de su voz comenzó a acompañar sus mañanas. Al percatarse de esto, la Gina se sintió abrumada por los celos y el miedo. Comenzó a difundir rumores entre los sirvientes. Dicen que la criada del hombre arruinado hechizó al jeque con palabras de brujería, y pronto los susurros resonaron por todos los pasillos. Esa misma noche, la Gina fue a la habitación de Kadir con una copa de vino. Ella se arrodilló ante él y susurró: «Señor, ¿puedo ofrecerle un consejo de alguien que lo ha cuidado durante tantos años?». La observó en silencio. «Hay una mujer en tu jardín que no pertenece a tu casa. Lleva la mirada de la tormenta, y nada crece donde pasa la tormenta». Kadir dejó la taza sobre la mesa, mirándola fijamente. «Ninguna tormenta destruye el desierto, la Gina. Solo lo transforma». Y se marchó. La Gina se quedó allí, sola, apretando los dientes con rabia. Ella sabía lo que eso significaba. La semilla ya había sido plantada, pero no por ella. Mientras el jeque caminaba hacia el patio, la luna iluminaba el jardín donde Alia esperaba en silencio. El viento levantó el velo que cubría su rostro, y el reflejo de la fuente pareció transformarla en un espejismo viviente. Y cuando llegó no dijo nada. Se quedó allí de pie, observando, como si, en medio de la arena y el dolor, finalmente, había encontrado algo que no necesitaba comprender, sino simplemente sentir. Pero en lo alto de la torre, un par de ojos llenos de odio la observaban. Y esa misma noche, la Gina haría su primer intento de destruir a Alia. La mañana siguiente, el palacio despertó con el sonido de campanas de bronce que resonaban por los pasillos. Pero no fue el sonido habitual el que anunció la oración, sino el del despertador. Algo había sucedido. Los guardias cruzaron apresuradamente el patio, y el nombre de Alia comenzó a correr el rumor entre los sirvientes. Una joya había desaparecido, el collar de zafiros de la exesposa del jeque, guardado durante años como una reliquia sagrada. La Gina, con una expresión de fingida angustia, caminó delante de los guardias. Detrás de ella, dos criadas llevaban una pequeña caja de madera abierta. En el interior, el collar relucía a la luz del sol, y encima, un trozo de tela blanca, el mismo lino que vestían los sirvientes del jardín. «Encontré esto entre la ropa de Alia», dijo la Gina con voz suave pero firme. «Nadie más ha entrado en la habitación. Que el jeque decida el destino del ladrón». El murmullo se extendió como la pólvora en el desierto. Los demás sirvientes retrocedieron, temiendo incluso la mirada de la mujer acusada. Pero Alia no lloró. Permaneció en el centro del patio, con la misma serenidad que siempre lo había caracterizado, mientras los guardias se acercaban. «Ven», dijo uno de ellos, «el jeque te ha ordenado que te presentes ante él».
El salón principal estaba bañado por una luz dorada. Kadir ibn Rashan estaba sentado en su trono, con expresión severa. A su alrededor, consejeros, guardias y sirvientes observaban en silencio. Alía entró con los pies descalzos sobre el frío mármol. La Jina se inclinó ante el trono teatralmente. «Mi señor, que tu justicia ilumine esta casa. Este siervo ha robado lo sagrado, la joya que pertenecía a tu amada». El jeque la miró en silencio. Luego dirigió su mirada a Alía. «¿Tiene algo que decir en su defensa?» Ella alzó la vista. El velo había caído, dejando al descubierto sus ojos verdes y firmes. Sí, señor, lo tengo». Su voz era suave, pero atravesó la sala como una flecha. «No, yo no robé nada. Y quien quiera que haya puesto el collar entre mi ropa, olvidó lo que enseña la arena. El viento siempre devuelve lo que fue enterrado con mentiras». Un murmullo de asombro recorrió la sala. La Jina palideció, pero mantuvo su disfraz. Palabras osadas para un sirviente. Alía se volvió hacia ella sin alzar la voz. «La audacia reside en quienes engañan, no en quienes se defienden. Si hay justicia en este palacio, que se busque, no que se invente». El jeque mantuvo su mirada fija en ella, inmóvil. Había algo en su forma de hablar, una verdad que ninguna prueba podía ocultar. Hizo un gesto con la mano. «Trae la tela que encontraste con la joya». El guardia obedeció. Kadir recogió el lienzo y lo examinó durante unos segundos. Luego miró las manos de Alía, manchadas de suciedad y cal. «¿Trabajaste en el jardín esta mañana?» «Sí, señor». «Entonces dime, ¿por qué estaría este paño limpio y doblado en tu habitación cuando todas las criadas llevan harapos manchados?» La habitación quedó en silencio. La Jina bajó la mirada. El jeque se puso de pie. «A quien intente destruir la pureza de los justos, cava su propia ruina». Volviéndose hacia los guardias, ordenó: «Retiren los cargos, y que el nombre de Alía quede limpio». Un murmullo de asombro recorrió la sala. Era la primera vez que el jeque intervenía en favor de alguien desde la muerte de su esposa. Alía hizo una reverencia, con los ojos llenos de lágrimas, pero lágrimas de gratitud, no de miedo. «Gracias, señor». «No por defenderme, sino por escucharme». Mientras los guardias se alejaban, el jeque bajó un escalón y se acercó a ella. Su mirada, antes distante, ahora la observaba con silencioso respeto. «Las tormentas siempre revelan la verdad», murmuró casi para sí mismo, y se marchó, dejando a todos atónitos. En lo alto de las escaleras, la Jina observaba con el rostro pálido. El plan había fracasado, pero en su corazón el odio creció como una serpiente, y mientras el sol se ponía, maldijo en silencio: «Si el jeque la ve como luz, yo seré la sombra que la extinga». Esa noche, Alía regresó al jardín. El cielo estaba despejado y las estrellas parecían más cercanas. Se arrodilló ante la fuente y sumergió las manos en el agua, sintiéndola fría y pura. Y allí, solo bajo la luz de la luna, hizo un voto silencioso: «Que mi dignidad nunca dependa de la aceptación de los demás, sino de lo que mi corazón sabe que es correcto». El viento sopló entre las palmeras, llevándose el último susurro de la injusticia, pero también trajo consigo un sonido lejano, el sonido de los pasos del jeque acercándose una vez más. La mañana siguiente, el desierto despertó en calma, cubierto por un manto dorado. Desde lo alto de la terraza, el jeque Kadir ibn Rashan observó el horizonte, donde el sol se alzaba sobre las dunas como una corona de fuego. Su mirada estaba perdida en la lejanía, pero sus pensamientos estaban demasiado cerca. Volvían una y otra vez, insistentemente, a aquella mujer de ojos tormentosos. Mientras reflexionaba, uno de sus asesores se acercó con reverencia. «Señor, las caravanas del sur están retrasadas. El comercio es inestable y los ladrones han estado saqueando nuestros puestos. Necesitamos a alguien que sepa escuchar a la gente y averiguar qué está pasando». Kadir permaneció en silencio. El consejo esperaba que enviara un guerrero o un noble emisario.
Pero en su corazón surgió una idea diferente. «Hay alguien en este palacio que escucha mejor de lo que habla», dijo con voz grave. «Llamen a Alia». El murmullo recorrió el palacio como el viento entre las cortinas. ¿Un sirviente? ¿Convocado a la sala del trono para discutir asuntos de Estado? La Gina casi deja caer la bandeja que llevaba cuando escuchó la noticia. «Se ha vuelto loco», murmuró entre dientes. «Ahora camina por donde solo caminan las reinas». Alia entró en el vestíbulo vestida con una sencilla bata de lino color beige y un ligero velo que le cubría el cabello. Cuando alzó la vista, se encontró con la mirada del jeque, serena pero atenta, como si intentara descifrar algo sobre ella. «Me han dicho que usted no habla mucho, pero observa mucho», comenzó. «Eso es lo que enseña el desierto, mi señor. Quien habla demasiado pierde el sonido del viento». Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. «Entonces quizás el viento necesite oídos como los tuyos». El jeque explicó la situación: caravanas asaltadas, mensajeros desaparecidos y creciente temor entre los aldeanos. «Quiero que vayas al mercado de Al-Sahir con el grupo de suministros, no como un sirviente, sino como los ojos y oídos del palacio. Escucha lo que la gente no se atreve a decirme». La habitación quedó en silencio. Incluso el asesor de mayor rango pareció sorprendido. Pero Alia se limitó a ladear la cabeza. «Iré, mi señor, y volveré con la verdad, aunque duela». Kadir la observó durante un largo rato y luego simplemente dijo: «Déjate llevar por el viento. Él sabrá el camino». El viaje comenzó antes del amanecer. La caravana se deslizó sobre las dunas y el sol nacía reflejando tonos dorados en las espadas de los guardias. Alia viajaba en silencio, pero sus ojos vigilantes lo observaban todo: el miedo de los mercaderes, el hambre de los camellos, la forma en que los hombres escondían algo en sus ojos. Ella no era solo una sirvienta, era un alma despierta en un mundo dormido. Al llegar al mercado de Al-Sahir, caminó entre coloridos puestos y los aromas de las especias. Escuchó a la gente, vio la pobreza y se dio cuenta de que el miedo no provenía de los ladrones, sino de dentro, de los propios recaudadores de impuestos. Y anotó cada detalle en un pequeño rollo de papel que llevaba escondido en su capa. Al caer la noche, regresó a la tienda principal y escribió un breve mensaje que pensaba enviar al jeque. «Los ladrones a los que temes están en tu propia sombra. No vienen del desierto, sino de tu propio pueblo. Volveré con nombres». Mientras tanto, de vuelta en el palacio, Kadir recibió la noticia de que la misión se había cumplido. Pero lo que le impresionó no fue el informe, sino su forma de ver el mundo. Donde todos los demás veían caos, Ali a través de los estándares. Donde había miedo, ella veía una causa. Sin darse cuenta, el jeque comenzó a hablar de ella. No como se habla de un sirviente, sino como se habla de un espejo. Alguien que, con pocas palabras, le recordó que el poder sin verdad es simplemente soledad coronada. La noche siguiente, cuando Alia regresó al palacio, fue recibida en el salón más pequeño. Kadir estaba solo, sin guardias, mirando el mapa extendido sobre la mesa. «Cumpliste con tu deber», dijo sin mirarla. «No lo hice por deber», respondió Alia. «Lo hice porque alguien necesitaba escuchar lo que decía el silencio». Levantó la vista y, por un instante, el mundo pareció suspenderse. Ni música ni sonido alguno, solo el latido del desierto entre ellos. «¿Me recuerdas a...?» comenzó, pero se detuvo. Alia dio un paso al frente. «¿Recuerda qué, señor?» «No todo lo que se pierde está muerto». Su mirada vaciló por primera vez, y en ese breve instante, Alia no vio al temido jeque, sino el hombre herido dentro. Inclinó la cabeza. E incluso las arenas del desierto florecen después de la tormenta. Solo necesitan un poco de lluvia. Kadir apartó la mirada, disimulando la emoción que lo delataba. «Hablas como si entendieras el desierto. Entiendo a qué se aferra y qué perdona». Un profundo silencio se instaló entre ellos, y en ese momento algo cambió. No a través de las palabras, sino a través de la presencia. El jeque, que nunca permitía el contacto cercano, dio un paso atrás, respirando profundamente,
intentando contener lo que se estaba gestando allí. Pero el destino, silencioso y paciente, ya había elegido su camino. Afuera, en lo alto de las torres, la Gina observaba la escena a través de una abertura en la cortina. Sus ojos ardían como brasas, y al ver que el jeque inclinaba la cabeza para escuchar a Alia, murmuró para sí misma: «Si florece el desierto, le prenderé fuego». La noche cayó sobre el palacio de Al-Rashid con el pesado silencio que precede a las tormentas. Las estrellas parecían atrapadas tras las nubes, y las lámparas ardían con poca intensidad, proyectando largas sombras en los pasillos. En lo alto de la torre oeste, Milinia contempló el desierto, con la mirada fija en el horizonte. En su mano, un pequeño frasco de vidrio verde revoloteaba a la luz de la luna. «Si el jeque no la olvida voluntariamente, la olvidará por la pérdida», susurró ella, y el líquido oscuro dentro de la botella pareció responder con un brillo frío. En ese mismo momento, Alia trabajaba en la cocina real, ayudando a preparar el té que se llevaría a las habitaciones del jeque, un ritual nocturno. Se movía con serenidad, el ligero velo adherido a su cabello, mientras el vapor perfumaba el aire con menta y miel. Ninguna sospecha cruzó su mirada. Pero cuando él se fue a buscar más leña, la Gina se coló. 2 gotas del líquido oscuro cayeron en la tetera, tan pequeño, tan silencioso, que ningún sonido delató el crimen. «Adiós, ojos tormentosos», murmuró desapareciendo entre las sombras. Momentos después, Alia regresó, inocente. Sirvió el té en la bandeja de plata, colocó los dátiles al lado y, siguiendo el protocolo, se dirigió a las habitaciones del jeque. El pasillo era largo, y el sonido de sus pasos parecía fundirse con los latidos de su propio corazón. Cuando entró, Kadir estaba de pie frente a la ventana abierta, con el viento agitando su oscura capa. «Déjalo sobre la mesa», dijo, sin volverse. Pero cuando vio que era Alia, su voz perdió rigidez. «Tú, otra vez». Ella sonrió levemente. «Dicen que el té calma el espíritu, mi señor. Quizás el desierto que llevas dentro acepte un poco de paz». La miró un instante, en silencio, antes de acercarse a la mesa. Se sirvió un poco de té y sostuvo la taza, pero antes de beber, preguntó: «¿Lo preparaste tú?» «Intentar». «Entonces, bebe primero». Ella vaciló, no por miedo, sino por respeto. «Mi señor, ese es su ritual, no el mío, pero eres tú quien lo ofrece. Y yo solo bebo lo que el destino me proporciona primero». Sus ojos eran fijos, y Alia lo comprendió. Con un gesto sereno, cogió el vaso y se lo llevó a los labios. «Solo un sorbo», y ella sonrió. «El destino se ha cumplido». Kadir le devolvió la sonrisa y levantó su propia copa, pero antes de que pudiera beber, el sonido de la copa de ella al caer al suelo lo dejó paralizado. El cristal se hizo añicos, el líquido se derramó y Alia se tambaleó, agarrándose el pecho. «Señor», murmuró antes de desplomarse. El jeque la apoyó con los ojos muy abiertos. «Alia». Su respiración era superficial, su rostro palidecía. Kadir pidió auxilio a gritos, pero su mente ya comprendía lo que había sucedido. Veneno. El caos se apoderó del palacio. Los sirvientes entraron apresuradamente. Se llamó a los médicos y el jeque, el hombre que nunca mostraba emoción, ahora se arrodillaba junto a una sencilla sirvienta. La abrazaba como si el mundo pudiera desmoronarse si ella se marchaba. «Quédate conmigo», susurró mientras los sanadores mezclaban hierbas apresuradamente. Abrió los ojos con dificultad, su voz casi un susurro. «Dicen que el desierto mata a los débiles, pero quizá solo pone a prueba a los fuertes». Una lágrima rodó por la mejilla del jeque. Era la primera persona que alguien veía desde que su esposa había fallecido. «No hables», suplicó. «Vivirás. Lo juro por los cielos de Al-Rashid». Afuera, la Gina estaba observando, oculto entre las columnas. Mi corazón latía con fuerza, pero no de triunfo, sino de miedo. Porque el jeque no la miró con odio a causa del veneno, pero con amor por la mujer que casi había perdido.
Horas más tarde, el veneno comenzó a perder efecto. Elia, recostada en la habitación reservada para las curaciones reales, respiró con más calma. El jeque permaneció a su lado, inmóvil, observando. Y cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue el reflejo de las llamas en sus pupilas. «No deberías haber bebido el té», dijo con voz ronca. «Ah, pero si no lo hicieras, quizá no me creerías. ¿Y si hubiera bebido primero?» Ella sonrió. Entonces el destino habría seguido el mismo camino. Solo habría cambiado el nombre del cuerpo donde comenzó. Apartó la mirada, luchando con algo en su interior. Esa mujer lo desarmó con la verdad, como nadie más se había atrevido a hacerlo. Pero el jeque era un hombre justo, y la justicia no descansa mientras haya traición. Al día siguiente, ordenó una investigación discreta, y poco a poco, el hilo de la mentira comenzó a deshilacharse. Los sirvientes hablaron, aparecieron rastros, y el nombre de mi línea comenzó a resonar por los pasillos, como una serpiente desvelada por el viento. El desierto aguardaba, y el destino estaba preparando su propia justicia. Llegó el amanecer, envuelto en fuertes vientos que hicieron temblar las banderas del palacio. Los guardias marchaban apresuradamente, y los rumores de traición ya se extendían a lo largo de las murallas. El jeque Kadir ibn Rashan era diferente. Su mirada, normalmente fría y contenida, ardía ahora como una brasa a punto de estallar. Nadie se atrevió a acercarse. Todo el tribunal había sido convocado. Gran salón de la justicia donde solo se juzgaban los delitos violentos. El mármol relucía bajo la luz dorada que entraba a raudales por los altos ventanales, y el aire se sentía pesado, como si incluso el tiempo mismo contuviera la respiración. Alía aún se recuperaba, sentada en una silla en un rincón, pálida, con el velo cubriendo parte de su rostro. Aunque débil, sus ojos estaban fijos. Ella no quería venganza, solo quería que la verdad respirara. Kadir entró. La capa negra se arrastraba por el suelo y la multitud se inclinó. Cuando se presentó ante el trono, su voz resonó. Alguien en esta casa intentó matar no solo a un sirviente, sino a la verdad. Y en esta tierra, las mentiras son más venenosas que el propio veneno. El silencio era absoluto. La Gina se encontraba entre los consejeros, llevaba un velo oscuro y tenía una expresión contenida. Pero al oír al jeque decir «la verdad», le temblaban las manos. Uno de los guardias entró, llevando en sus manos el frasco de vidrio verde, el mismo que se encontró entre las hierbas en la habitación de la Gina. «Usted, mi señor, encontramos esto escondido detrás de los tapices de la torre». El murmullo se extendió como arena en el viento. La Gina dio un paso atrás. «Es una trampa. Yo no haría eso». Pero el jeque ya la estaba mirando fijamente. «Siempre dijiste que guardabas mi silencio, la Gina. Pero en realidad guardabas el deseo de poseerme». La mujer palideció. «Te protegí», gritó con voz temblorosa. «¿Protegerme de qué? ¿De la vida? ¿Del amor?», respondió con su voz resonando en el pasillo. «La muerte de mi esposa me robó la risa, pero fue su envidia la que intentó robarme el alma». La Gina cayó de rodillas, con lágrimas mezcladas con ira. «Te hechizó, esa mujer, esa rechazada, te hizo olvidar quién eres». Kadir dio un paso al frente, y la brisa matutina recorrió la sala meciendo las antorchas. «No, la Gina, ella me lo recordó. Me recordó al hombre que era antes de convertirme en un fantasma coronado». Luego se volvió hacia los guardias. «¡Sáquenla del palacio!». El desierto sabrá qué hacer con quien siembra veneno entre las flores. Los guardias se acercaron, y la Gina fue arrastrada mientras seguía gritando, «Ella te va a destruir». «El amor es una debilidad». Pero Kadir no miró atrás. El sonido de sus pasos se fue desvaneciendo por los pasillos, y con él el eco de años de oscuridad. El jeque permaneció de pie un momento, respirando hondo. Luego caminó hacia Alia. Todo el salón observó con asombro cómo el hombre más temido del reino se arrodillaba ante una mujer sencilla. Extendió la mano. «Levántate», no como un sirviente, sino como alguien que ha sido agraviado en su propia casa.
Alía miró sus propias manos antes de aceptar el gesto. Su tacto era cálido, firme, casi solemne. Se puso de pie, su velo cayó y su cabello oscuro se soltó bajo la luz dorada. Por un momento, el mundo pareció detenerse. «No merezco este honor, mi señor», susurró. «No es honor, es reparación», respondió. Hacía mucho que había olvidado lo que es ver la belleza con el corazón. Y hoy la vi. Las palabras salieron suavemente, pero resonaron profundamente. Los concejales intercambiaron miradas de confusión. El tribunal, en absoluto silencio, presenció algo nunca antes visto, un jeque arrodillado ante la humildad. Cuando terminó el juicio, el sol ya iluminaba el desierto exterior. El viento sopló entre las columnas, llevándose el último rastro de veneno. Y con esa brisa, Kadir miró a Alía y dijo: «Te rechazaron 2 veces, pero fue el destino mismo el que te trajo hasta mí. Quizás las puertas que se cerraron afuera eran solo el camino hacia esta». Bajó la mirada, abrumada por la emoción. «El destino es sabio, y el viento nunca sopla en vano». El jeque sonrió, de una forma que el desierto jamás había visto, y todo el palacio pareció respirar aliviado por primera vez en años. Pero, por encima de los muros, el cielo comenzaba a cambiar. Las nubes se acercaban, densas y pesadas. Se avecinaba una tormenta desde el norte. Y en el corazón del jeque, algo le decía que el examen final aún no había terminado. El sol desapareció tras las dunas. El viento comenzó a soplar con tanta fuerza que desgarró las banderas del palacio que ondeaban en lo alto de las torres. Desde el norte, las nubes oscuras avanzaban, trayendo consigo el sonido de un trueno que parecía provenir del mismísimo corazón del desierto. Fue la primera tormenta en muchos años. Y en Al-Rashid, esto fue una señal de presagio, el cielo hablando a los hombres. En el centro del patio interior, Alía observaba el horizonte. El velo ondeaba al viento mientras el jeque Kadir se acercaba, su túnica dorada ondeando como llamas. Los sirvientes se afanaban en cerrar puertas y reunir animales, pero él nunca le quitó los ojos de encima. «Entra, Alía. El viento es traicionero», dijo, tratando de protegerla. Pero ella no se movió. «No, señor, el viento no es traicionero. Simplemente revela lo que los hombres intentan ocultar». El trueno resonó y el primer relámpago rasgó el cielo, iluminando todo el palacio con una luz plateada. Kadir se detuvo frente a ella. Su cabello danzaba con el viento y sus ojos, aquellos ojos que la gente consideraba de mala suerte, parecían haber sido hechos de la propia tormenta. «No temes a nada», murmuró. «Temo el silencio de los cobardes, no el rugido del desierto», respondió con firmeza. Dio un paso adelante. «Dicen que el destino se revela en las tormentas. Entonces, el destino ha llegado», respondió Alía. Y en ese instante, un rayo impactó contra una de las torres, haciendo temblar la tierra. Los sirvientes gritaron, el fuego se propagó a uno de los balcones y el caos se apoderó del patio. Pero Alía corrió, no para esconderse, sino para ayudar. Mientras todos huían, ella subió los escalones de piedra hacia las antorchas que caían. El fuego crecía rápidamente, y el jeque, al verla en peligro, corrió tras ella. «Alía, tiempos. Si regreso, el palacio caerá». Las llamas se reflejaron en sus ojos, y por un segundo vio el mismo brillo que una vez había amado en su esposa, pero esta vez sin tristeza. Ella no era el pasado. Ella era la redención del presente. Kadir subió hasta donde estaba ella. El viento aullaba y la arena se filtraba por las ventanas rotas. Se agarró al brazo cuando una viga cayó a su lado. El fuego iluminó sus rostros a ambos. Belleza y coraje, una al lado de la otra. «¿Por qué haces esto?», gritó. «Porque nadie merece perder todo lo que ha construido por miedo a tener que empezar de cero». Las palabras resonaron mezcladas con el rugido del viento, y entonces, sin pensarlo, la atrajo hacia sí, protegiéndola del humo. Los dos permanecieron allí, rodeados de fuego y viento, y por primera vez el jeque sintió que el amor no era debilidad, sino fuerza que desafía lo imposible.
Cuando los guardias finalmente extinguieron las llamas, el cielo lloró. La lluvia cayó con fuerza, lavando el patio, extinguiendo las brasas y llevándose consigo todo el dolor de los últimos años. El fuego se había extinguido, pero algo nuevo había nacido. En medio de la lluvia, Kadir se quitó la capa y la colocó sobre los hombros de Alía. Estaba temblando, exhausta pero viva, y cuando intentó hablar, se tocó los labios con un dedo. Shh, ni una palabra. El cielo ya lo ha dicho todo. La miró fijamente, con el agua corriendo por sus rostros, y dijo con voz firme y emocionada: «Que todo el mundo lo oiga. Esta mujer, la que fue rechazada 2 veces, será recordada como la que me enseñó a vivir de nuevo». Los guardias, los sirvientes, los consejeros que abarrotaban los balcones, se arrodillaron. La escena parecía una pintura divina. La lluvia, el desierto, el jeque y la mujer que eligió el viento. Kadir se quitó el anillo de oro del dedo, símbolo del poder de Al-Rashid, y se lo puso en la mano. No porque te posea, sino porque reconozco que nada me pertenece sin tu verdad. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia. Alía, temblando, respondió: «Y te sirvo no por deber, sino por amor. Yo, que no necesito ni título ni trono». El trueno retumbó una vez más, pero esta vez el sonido no asustó a nadie. Fue como un aplauso celestial. Y al amanecer todo el desierto hablaba de lo sucedido. El jeque que desafió el orgullo y el sirviente rechazado que le enseñó a amar. Pero en el corazón de Alia solo había gratitud. Ella contempló el horizonte y murmuró: «El rechazo me trajo hasta aquí. Y aquí encontré el oasis que el mundo me negó». Y el viento, que antes había sido áspero y seco, ahora parecía susurrar su nombre dulcemente. Alía. Los días que siguieron a la tormenta trajeron un nuevo silencio al reino. No el pesado silencio del dolor, sino la que viene después del perdón, cuando hasta el viento parece respirar en paz. El palacio de Al-Rashid había cambiado. Las banderas volvieron a ondear, las fuentes volvieron a cantar y la gente volvió a sonreír. Pero lo que más cambió no estaba en las paredes, estaba en los ojos del jeque. Kadir ibn Rashan, el hombre que una vez gobernó con hierro y temor, ahora caminaba entre la gente con una túnica sencilla y el corazón ligero. Y junto a él, Alía la mujer, rechazada 2 veces, ahora caminaba como igual, no como un sirviente. Los niños la siguieron riendo y llamándola Dama de los Vientos. Y la gente decía que, desde que ella había entrado en el palacio, la lluvia regresó al desierto. Una tarde, Alía paseaba por el mismo jardín donde todo había comenzado. La fuente brotaba agua cristalina y las flores, antes secas, ahora florecían en tonos rubí y oro. Se arrodilló y metió las manos en el agua, sonriendo. Kadir se acercó en silencio, como siempre. «Este jardín nunca ha florecido tanto», dijo, deteniéndose detrás de ella. Miró las flores y respondió: «El desierto solo necesita un poco de fe. Y alguien que crea que incluso la arena puede dar vida». Él sonrió. «Yo necesitaba que me lo recordaras». Se puso de pie, dejando caer su velo sobre sus hombros, y el sol poniente los envolvió en un resplandor dorado. Kadir le tomó la mano y dijo suavemente: «Un día te llamaron mala suerte. Hoy te llamo una bendición». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «No fui yo, señor. Fue el destino el que trazó líneas rectas sobre las tortuosas líneas del rechazo». El jeque inclinó su rostro y besó su frente respetuosamente. No fue un beso de posesión, sino de reconocimiento. Y el viento sopló suavemente, como si los cielos dijeran amén. Esa noche el palacio se iluminó. No hubo celebración, ni gritos, ni procesiones. Solo el sonido tranquilo de las flautas y el aroma del incienso elevándose suavemente hacia las estrellas. El jeque y Alía subieron al balcón más alto. Desde allí podían ver el desierto interminable, la misma que una vez había presenciado su humillación. «Mira», dijo señalando, «el desierto parece un mar de luz». Ella sonrió, visiblemente conmovida. «Sí, me rechazó tantas veces, pero ahora me abraza». La miró fijamente durante un largo rato.
Porque el desierto reconoce a quienes sobreviven a él, y juntos permanecieron allí en silencio, mientras el viento danzaba entre los velos y las campanas doradas del palacio. Desde lo alto, el mundo parecía estar en paz, y así, lo que parecía una humillación resultó ser una bendición, porque en el desierto del rechazo, Alía encontró un oasis de amor y respeto verdaderos. Aprendió que el rechazo no define quiénes somos, solo nos impulsa hacia el lugar donde finalmente seremos vistos. El jeque, que había jurado no volver a amar jamás, descubrió que el amor no lo debilitaba. Se lo devolvió a sí mismo, y la gente, que antes se había burlado de la mujer rechazada, ahora contaba su historia como una leyenda, aquella a quien el viento llevó a la soledad y a quien el destino coronó de luz. ¿Y tú? ¿Te recordó esta historia algo que hayas vivido antes? Cuéntanos en los comentarios. Quiero escuchar las historias que el viento también te ha traído. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte las próximas historias conmovedoras. Porque a veces, el amor más hermoso nace donde el mundo solo ve rechazo.